consigues tu propósito? Y lo que nosotros tenemos que tener es un registro de cómo me siento en el día a día. Si no hay registro, no hay forma en donde vos recalcules o el registro o el despertar a través de algo que tu cuerpo te está informando. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al escuchar esa voz interna o al conectar con nosotros? Porque lo más probable es que estés haciendo algo que no querés, vinculándote con gente que no te nutre, trabajando de algo que no te gusta. Eso requeriría un gran cambio en tu vida. Erika Dicione es un nombre que resuena con fuerza en el mundo del yoga y el bienestar. Profesora nacional de educación física e instructora de yoga certificada en la cuna del yoga, Rishikesh, India. Su formación combina tradición y modernidad, ofreciendo herramientas prácticas para transformar vidas. Más que una instructora, Erika es una guía que enseña cómo el yoga puede ser el puente hacia una vida con más equilibrio y propósito. ¿Por qué nos cuesta hablar tanto de energía o creer realmente que lo que mueve al mundo es la energía, literalmente? Porque está fuera de nuestro control en algún punto. Me gustaría saber cómo el yoga cambió la perspectiva que tú tenías frente a la vida. Cuando nosotros aprendemos a controlar nuestra respiración va al abdomen. Eso genera un estado más de relajación. Aprender a respirar de forma consciente, profunda, pausada, te aquieta la cantidad de pensamientos por minuto. Eso baja tu nivel de estrés. Por lo tanto, tu cuerpo se relaja. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva frente a la vida y a la sociedad el haber conectado con una sociedad como la India? La amabilidad de la gente en India, la disponibilidad al servicio que tienen, a ayudarte, compartir lo que tienen, sea esto, sea esto. Hay mucha pobreza, pero la gente no muere de hambre porque siempre hay comida para todos. Hay templos que le dan de comer a más de 10.000 personas por día. Si no tienes un propósito, si no sabes a dónde quieres ir... ¿Qué están esperando? Erika, mira, cada vez tenemos menos tiempo para nosotros mismos y eso creo que nos está ocasionando un problema, también potenciado por la sociedad moderna en la que vivimos. ¿Cuáles son las consecuencias de esta desconexión que estamos teniendo con nosotros mismos? Bueno, justamente es la desconexión con nosotros mismos. Y desde mi perspectiva, desde mis creencias, vinimos a encontrarnos. Eso es, digamos, la razón de la existencia. Vos podés dedicarte a lo que te dedicás, yo me dedico a lo que me dedico. Cada uno tiene su individualidad, su experiencia, su contexto. Pero todos tenemos un propósito que es volver a uno, volver al centro. Y es encontrarnos. Entonces, para mí, uno de los grandes desafíos que yo aplico en mi vida en este momento, en mucha presencia y en mucha conciencia, es observar hacia dónde se está yendo mi energía que me aleja de mí. Y como siempre digo, como si fuese un GPS, recalcular. Porque todo se trata de volver a mi centro, a vos, al tuyo, a él, al de él. Esa es la misión. ¿Pero encontrar qué? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Tu verdadera esencia. Cuando nosotros estamos muy conectados con el afuera, las redes sociales, esto que me mencionabas, todo lo externo, ¿no? Todos los estímulos externos, ¿sentís que eso te alimenta? ¿Sentís que eso te llena? ¿Sentís que eso te satisface? Es muy efímero eso, dopamina, solo, ¿entendés? Entonces, cuando nosotros realmente, yo esto te lo digo y cierro los ojos porque lo experimento en mí, cuando yo más me acerco a mí, pensando en lo que se genera en mí, pensemos en la serotonina, la felicidad total, y eso es un estado permanente, y cuando vos realmente llegás a ese estado, hay una palabra que se utiliza en mi mundo yogi, que es encontrar la ecuanimidad, que es encontrar la serenidad, que eso solo lo obtenés cuando vos te desconectás de la Matrix. En un estado, obviamente, vivimos en la Matrix, hay que estar conectado, pero no con el apego que muchas veces tenemos. Por ejemplo, con las redes sociales, con el Instagram. Yo regulo muchísimo, por ejemplo, el tema del Instagram. Yo no vendo nada, por ejemplo, por Instagram, no vendo productos, no, simplemente comparto conocimiento. Si tengo ganas, si estoy en presencia, en coherencia, bien en mi centro, comparto. Si yo paso tiempo en donde no comparto, por ejemplo, cosas por redes sociales, es porque no estoy en mi centro. Yo aprendí hace muchos años atrás, en relación a un súper estrés que tuve, practicar la coherencia y ser impecable con mi comportamiento. Que eso implica, de repente en mi red social, yo no te puedo compartir conocimiento de cómo estar sereno, cómo estar bien, tus hábitos saludables, si yo no los estoy teniendo, ¿no? Entonces, para mí esa práctica es muy importante. Y cuanto más siento que estamos apegados al resultado, apegados a los seguidores, apegados a ser protagonista en una charla,
digamos, a todo lo que tiene que ver con el afuera, con el ego, menos desconectados estamos de nosotros y eso genera estrés, genera que no dormamos bien, genera que no podamos digerir bien nuestra comida, genera que nos enfermemos. Cortisol. Es clave, digamos, y es sencillo. Cuanto más alejado estás del centro, menos vitalidad tenés, ¿entendés? Menos vida. Envejecemos más rápido. Pero ¿cómo consigues en un mundo plagado de estímulos, o sea, literalmente hablando, cómo consigues tu propósito con tantas distracciones, el famoso síndrome del objeto brillante? Yo lo veo sobre todo en generaciones como más jóvenes, que están constantemente distraídos con lo nuevo. ¿Cómo te conectas y cómo consigues tu propósito en Mira, ese para mí es muy contexto? importante el registro. Una de las cosas que a mí me dio la práctica de yoga es como siento que es la mayor herramienta de autoconocimiento que yo experimento, desde las asanas, las posturas, las técnicas de respiración, la meditación, son técnicas de autoconocimiento. Y lo que nosotros tenemos que tener es un registro de cómo me siento en el día a día. ¿Sí? Si no hay registro, no hay forma en donde vos recalcules. Como yo estoy en este momento y digo, ok, no me estoy sintiendo muy cómoda. ¿Qué hago al respecto? Ahí puedo recalcular. Para eso tengo que haber registrado que no me sentía cómoda. Cuando como tal comida, ¿cómo me siento? Bueno, si no hay registro de cómo me siento, no puedo cambiar mi forma de alimentación si eso no me cae bien. ¿Entendés? Entonces, para mí, el registro es la clave. Y si ese registro no está, yo lo que creo, y esto también me ha pasado a mí en experiencia personal, es aparece algo en tu cuerpo físico que te despierta. Podés despertarte o no. Puede simplemente ser para vos un llamado de atención, ir al médico, curarte o no, y seguir de largo. O si no, poder entender que tu cuerpo te está frenando y te está diciendo, ok, stop. Mi cuerpo ahí me está hablando. Clide, que es una gran amiga, que es decodificadora biológica, ella siempre me dice, Erika, el cuerpo no enferma, el cuerpo informa. Entonces, cuando vos te enfermas de algo, tenés una erupción en la piel, te salen muchos granos, no hablo de una patología gravísima, hablo de una información que tu cuerpo te está dando. Si vos la ignorás y no buscás cuál es esa parte emocional tuya que no se está expresando correctamente, que tu cuerpo físico te la trae a la luz para que vos te des cuenta y a partir de ahí puedas expresarla y transformarla, no hay muchos, sonaste, ¿entendés? O sea, por decirlo simplemente. Para mí es o el registro o el despertar a través de algo que tu cuerpo te está informando. Si no, no sé. O alguien quizás que desde su conocimiento te pueda acompañar y te permita a vos, te genere curiosidad de repente. A ver qué me está diciendo esta persona que me resulte interesante. Pero siempre están esos pequeños despertares, que pueden ser por personas, puede ser por una actividad que vos hagas, puede ser por una enfermedad, pero hay que despertar. Pero ¿cómo haces para, o sea, porque entiendo de que para registrar, como lo llamas tú, tienes que estar presente. Y en la sociedad en la que vivimos eso es un desafío, ¿no? Bueno, por eso hay personas que despiertan y personas que no. Es así. ¿Por qué crees que hay gente, o sea, que al final ni siquiera una enfermedad grave la hace, o sea, la hace reflexionar o la hace registrar, como dices tú, o conectar con ese mensaje? Porque al final, bueno, yo estoy aquí, pero muchas de las personas, o sea, estoy de este lado, me refiero, pero muchas de las personas que entrevisto llegan a lo que hacen justamente a través de una enfermedad, a través del dolor. Yo llegué a lo que hago, yo entrevisto a las personas porque llegué a mi propósito a través de un dolor, de una enfermedad. Y entendí el mensaje yo, pero la mayor parte de la gente no. Depende del estado de evolución de conciencia de cada uno. Esa para mí es la respuesta. Eh, no sé, en mi caso, yo siempre fui una persona como muy estimulada respecto al entendimiento de mis emociones, a la expresión de mis emociones. Vengo de una casa en donde se habla de las emociones. Mi abuela me regalaba piedras energéticas cuando era chiquita. ¿Entendés? Como que siempre de la energía se habló, de lo que nos pasa se hablaba, me dolía la panza y me preguntaba a mi abuela qué me había pasado en el día, qué me había, ¿entendés? Cosas Wow. simples, ¿entendés? Como un lenguaje del cuerpo muy sutil hubo siempre en mi casa. Entonces, para mí es mi idioma. Y entiendo que hoy hay mucha información
Y hay mucha información que va a fondo y hay mucha información que está en la superficie. Hay mucho show hoy también con la información. Entonces, em, también para el que ve quizás por primera vez un conocimiento, constelaciones familiares, de codificación, piensen que quizás hay mucho show detrás de eso. Y de repente, son terapias que yo hago, y que si vos vas con un buen profesional, si vos vas con alguien que te guía, que te hace un seguimiento, vos realmente descubrís cosas y le das un entendimiento a lo que te sucede y para qué te sucede y lo sanás. ¿Entendés? Entonces, yo lo que creo es que se sana o empiezan un camino de sanación quienes tienen el deseo de hacerlo y quienes tienen el deseo profundo de no sentirse más como se sentían. ¿Entendés? A mí hay cosas que me pasan en la vida que yo no quiero que me pasen más. Entonces, ¿qué hago? Yo este sentimiento por esta persona o por esta situación no la quiero más. Para eso hay un registro. ¿Qué hago? Busco ayuda. Si sola no puedo, busco ayuda. Si no lo puedo gestionar, busco ayuda. Los mejores. Busco a los mejores. Y lo limpias. Pero tiene que haber un deseo profundo de salir de ese estado. Hoy hay una cosa de estado de victimización, de estado de crítica permanente de lo que hace el otro. Y ahí siempre estás afuera, ¿entendés? Cuando vos te victimizás, hay otro que es responsable, te vas afuera. Cuando yo critico todo el tiempo lo que hace el otro, me voy afuera, no me estoy viendo a mí. Siempre hay, en lo general, en este momento, una mirada permanente al otro, una crítica permanente al otro. Porque eso te saca de vos. Y muchos, a ver, es muy doloroso un proceso de sanación, realmente. Tenés que abrir muchas capas, tenés que alejarte de muchas personas, tenés que transformar los vínculos que tenías con otras personas para que no te enfermen más, para que no te duelan más. Eso genera mucho dolor. Por lo general te retiras mucho de tu familia, te retiras de determinados afectos, renuncias al trabajo, ¿entendés? Y eso requiere un movimiento que no todos están dispuestos a hacerlo. Es muy valiente sanar. Es de valiente sanar. Y yo, mira, me llama la atención el tema de que se hablara mucho en tu casa de energía, por alguna razón en particular. Mi abuela materna, mi tía materna, eran como brujitas en mi casa. Y siempre, ya te digo, mi abuela me regalaba, por ejemplo, me regaló este anillo, que es un anillo egipcio a los 15 años, es un anillo energético. Me regalaba piedras, me regalaba flores, pero no era poner las flores ¿cómo se llama? En un florerito. La flor es vida, perfuma tu hogar, que siempre haya buena energía, ventila tu casa. Mi abuela sahumaba mi casa cuando nadie usaba sahumos, ¿entendés? Me dolía la panza, me hacían reiki. Mi ¿En tía era serio? vidente, ¿entendés? Entonces, bueno, eso se fue pasando. Mi hermana, yo, ¿entendés? Entonces, para mí es mi idioma ese. Para mí uno sana con el pensamiento desde hace 1000 años, desde que nací. Lo que pasa que a veces se hace más fácil, a veces no, a veces creemos que lo estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo bien, pero esa idea de somos energía y tenemos el poder de transformarnos con nuestros pensamientos, es, mi familia decía eso, dice eso. Qué brutal, yo alucino porque, o sea, yo soy todo lo contrario. Vengo obviamente de estudiar, soy ingeniero de informática, ceros y unos, estudios científicos, ¿sabes? Como lo más tangible. Y además vivimos en un mundo que es muy físico. ¿Por qué nos cuesta hablar tanto de energía o creer realmente que lo que mueve al mundo es la energía, literalmente? Porque está fuera de nuestro control en algún punto. Vos decís lo tangible, acá controlo la mesa, la pongo donde quiero, la energía, si bien tenemos cierta capacidad de dirigirla, no en la totalidad, y se nos va de control. Ese es el tema. Entonces todo lo que no controlamos nos aterra. Mira, de hecho yo, bueno, soy amigo de, seguramente le conoce, Patricio Ramos y participé en, en algunas de las experiencias que él hace. Y para serte sincero, o sea, sigo siendo muy escéptico en muchas cosas. Creo mucho en la energía, creo mucho de hecho, soy una persona muy empática, pero incluso a nivel energético. O sea, tengo una capacidad desde muy, muy pequeño que a veces me da incluso miedo de sentir a una persona cuando tenía tristeza o cuando estaba a punto de llorar. Y claro, son cosas, pero en mi familia nunca se habló. ¿De qué signo sos? Entonces, Tauro, soy igual que tú. Ah, yo también. Entonces, claro,
como es algo que en la sociedad generalmente se ve como tú serías la rara de tu familia, de tu entorno, y, y no sé, me parece que cada vez vamos, obviamente tenemos mucha influencia también del capitalismo, de los americanos, de todo lo material, y estamos cada vez más alejados de lo tradicional, ¿no? De esa cultura que de repente se vive todavía en Asia, en lugares como la India, donde has estado varias veces, en China incluso. Y creo que es la parte que también nos hace mantenernos alejados justamente de esa conexión emocional que deberíamos tener con nosotros mismos. ¿Qué crees tú? Porque claro, la pregunta está en que esa desconexión, si tú sales a una ciudad como Buenos Aires, te vas a dar cuenta que todo el mundo va con auriculares. Si vamos distraídos, si vamos sobreestimulados por todos los estímulos que hay allí fuera en las redes sociales, la música, etcétera, es imposible que te conectes con la energía o contigo mismo. Imposible. Salvo que puedas establecer el equilibrio entre vivo en este plano, vivo en este cuerpo físico, con estos estímulos, me conecto con esto, pero también entiendo que no solo soy esto. Para mí, digamos, todo este show es hermoso, para mí esto es un show realmente. Siempre digo una palabra que es purpurina esto. No existe esto. ¿Entendés? O sea, realmente para mí esto es una ilusión, por más que vivo en la ilusión, por más que me maquillo para venir acá, esto es un juego total. Para mí, todo se rige en relación a lo que sentimos, a las emociones, al amor, a la fuerza real del amor, al propósito, que el propósito no tiene que ser, no tiene que ver con que sos ingeniero y hoy me estás haciendo una entrevista, tiene que ver con tu misión. Tu misión, de lo poco que te conozco en este caso, es transmitir estos conocimientos a la mayor cantidad de gente posible. Ese es tu propósito verdadero. Compartir bienestar al mundo, que sea de fácil acceso para el que no pueda acceder, porque no todos tienen la posibilidad de tener una entrevista con un buen nutricionista, con un buen médico funcional, y bueno, y de esto aprende, agarra un poquito acá, un poquito acá y aprende y mejora un poquito su vida. Ese es el propósito. Ahora, si yo si me dejo llevar por la luz, por la cámara, por el micrófono, por la cosa, no existe. Entonces, mira, en este año en India yo estaba dando una clase en Varanasi, que es una ciudad sagrada, es la ciudad sagrada para los hindúes porque las Sagradas Escrituras dicen que quienes mueren en Varanasi cortan la rueda de reencarnación, dejan de encarnar. Para los hindúes, encarnar es como seguir aprendiendo. Y ellos viven desde el Dharma para no venir a encarnar más en la tierra. Entonces Varanasi es una ciudad súper poblada porque todos van a morir ahí. Quien muere, quien deja el cuerpo físico ahí, corta la rueda de encarnación. Yo estaba dando una clase en un GATS, que es como un balnearito frente al Ganges, ahí al amanecer es espectacular, entonces yo llevo al grupo siempre a la noche, antes que salga el sol, y mientras hacen la clase es el amanecer, y es el amanecer más hermoso que vas a ver en tu vida. Este año estábamos haciendo la clase, estaba fresquito porque eran las 5 de la mañana, y había una señora hindú, súper, con muy poquitos recursos, sentadita en malásana, que es como en cuclillas, con una garrafita, haciendo un chapati, un pancito. Y el bebé, tendría 2 añitos y medio, estaba desnudo, corriendo por todos lados, matándose de risa, venía, nos miraba, nos sonreía en la clase y se iba corriendo. Y yo prestaba atención a mis viajeros, ¿no? Y cómo miraban al nene, cómo las caritas, las cosas. Y cuando termina, que de ahí nos vamos a desayunar, el comentario era, ay, ¿vieron ese nene desnudito con el frío que hace, que te echó, que se pobrecito, la pobreza? Y yo les digo, ¿en qué estado veían ese nene? Se estaba riendo. Estaba viniendo con nosotros, nos chocaba la mano, nos abrazaba, iba corriendo a la mamá lo abrazaba, lo besuqueaba todo y el nene seguía corriendo ahí en bolas, tú con nosotros. Y yo decía, ¿ustedes pueden entender que cuando hay amor, esa madre le estaba cocinando el alimento a su hijo, ese nene no estaba sintiendo frío? O por lo menos el frío no era lo más importante ahí. Yo he tenido situaciones de mucho abrigo en donde me sentí poco amada. ¿Entendés? Entonces, eso para mí es lo importante, volviendo a tu pregunta, como la energía del amor, conectar con lo que viniste a hacer y hacerlo a tu 100%, darlo desde el corazón.
Eso es lo que mueve al mundo. Para mí lo otro es show, es purpurina, no existe. Realmente lo vivo así. Y a veces me siento como súper fuera del, del, de la Matrix, ¿entendés? Claro, del show. Estoy en Claro. una mesa y me retiro. No sé nada de lo que están hablando. No sé si Pampita se separó de, ¿entendés? No tengo idea de la gente famosa, ¿entendés? No tengo idea. Me preguntás de una película, no sé. Me preguntás de un director, no tengo idea. O sea, out. Y es curioso, bueno, por hacer la acotación, yo literalmente llegué a esto, lo que te decía, a través de un dolor, yo padecí de una enfermedad autoinmune y fue lo que me di cuenta, yo dije, coño, yo en ese momento estaba obteniendo información muy potente de la gente que me estaba asesorando, con la gente que me estaba formando y vi esto justamente como una oportunidad de eso, de llevarle el mensaje a las personas que no tenían el acceso a esa información, el acceso al mejor médico funcional de Argentina, al mejor de Colombia, al mejor de cada rincón. Yo te quería preguntar porque, ¿de qué, a qué le tenemos miedo cuando no escuchamos nuestra voz? O sea, yo a veces cuando voy por la calle y veo a toda esa gente constantemente con auriculares, escuchando música, en el auto escuchando música, ¿por qué le tenemos tanto miedo al escuchar esa voz interna o al conectar con nosotros? Porque lo más probable es que estés haciendo algo que no querés, vinculándote con gente que no te nutre, trabajando de algo que no te gusta y como te dije antes, eso requeriría un gran cambio en tu vida, la escucha. Pero siempre se trata, para mí, ¿no? De seguir aprendiendo. Y en esos desafíos que la vida nos presenta, en esas incomodidades que la vida nos presenta, es donde damos un paso más, como son los para qué en nuestra vida. ¿Entendés? O sea, realmente siento que no nos podemos quedar con esto llano, que hay algo mucho más elevado. Lo que pasa que es desconocido eso elevado y la gente teme a lo desconocido y teme a hacer cambios estructurales en su vida porque requiere mucha pérdida. No creo que haya algo mucho más complejo que eso. Después obviamente, en la individualidad de cada uno, todos hay experiencias que tenemos que anulamos en nuestra mente, que preferimos olvidar, que no queremos abrir la puertita porque no sabemos qué puede aparecer. O sea, eso existe en lo individual. Pero no hay otra forma. Para mí, venimos a despertar, venimos a limpiar, venimos a irnos un poco más livianos. Realmente es así. Digamos, cuando vos tenés la experiencia, digamos, yo hablo por ejemplo, con mis maestros de la India, con Surinder, con mi Dada, que es como mi maestro espiritual, se llega a un nivel de claridad en el conocimiento sumado a tu propia experiencia. Cuando a vos te pasa algo, a mí también me pasó algo físico, yo me rompí la cadera a los 23 años, yo fui bailarina desde que soy Wow. chiquitita, soy profe de educación física y a los 23 años estudiando acá en la escuela de Julio Boca, me rompí los dos cartílagos de la cabeza del fémur en el mismo momento. Yo en ese momento vivía de la danza, vivía del teatro, o sea, era otra mi vida. Y todo lo que yo descubrí gracias a esa lesión, yo de un día para el otro tuve que dejar de bailar, no pude bailar más, no pude andar en bicicleta, no pude correr, yo hice, no sé, corría algunas carreras de aventura, tuve que dejar de hacerlas, no podía hacer nada con impacto, nada. Y lo único que me dijeron era, bueno, hace yoga, mamita, no, otra cosa no puedes hacer. Y empecé a hacer yoga como, empecé a Ashtanga, que es como el yoga más power, que es el que practico. Y lo empecé como un poco subestimando qué es esto, hasta que mi vida empezó a cambiar. Pero ¿qué pasa? Yo siento también que estuve dispuesta a que mi vida cambie gracias a eso, a ver qué fue lo que mi cuerpo me estaba diciendo. ¿Entendés? Porque cuando vos realmente le das un sentido a la información que tu cuerpo te está dando respecto a emociones que vos no procesaste correctamente y se alojan energéticamente, primero se cristalizan en el cuerpo energético y después van a tu cuerpo físico cuando no lo ves, no las transformas. Eh, digamos, primero sucede eso y después también uno limpia el linaje. Yo no sé si vos con tu autoinmune hiciste esto, ¿no? De ver que actúas vos con tu cuerpo físico que alguien no pudo expresar, alguien que ya no existe en este plano no pudo expresar. A mí mi cadera me dio mucha información a raíz de eso, a raíz de mi lesión.
se pudieron limpiar muchas cosas del árbol familiar gracias a que yo me metí muy profundo, me divorcié. O sea, yo tomé decisiones radicales en mi vida, en donde yo sentía que yo estaba yendo para un lado y la cadera es lo que marca el sentido de tus pasos y me dijo, basta, te rompo porque por acá no vas más. ¿Entendés? Y ahí mi vida hizo tac, me fui para otro lado. Cuando vos entendés eso, y cuando vos realmente querés profundizar en eso, no hay vuelta atrás. Y una vez que vos despertás y decís, wow, mirá lo que descubrí con esto, querés descubrir todo. Querés saber el porqué y el para qué de todo. Y eso es maravilloso, pero implica tomar decisiones, muchas veces durísimas. Claro, porque en muchos casos, seguramente, bueno, tu historia de verdad no conocía el tema de la cadera, pero claro, en muchas cosas, en muchas ocasiones, en tu caso te habrá pasado, o sea, tuviste literalmente que cambiar incluso lo que tú creías que en ese momento era tu propósito. Mm. O sea, te hace no únicamente alejarte de tu círculo, romper creencias, cambiar incluso la forma de ver la vida, conectar desde otra perspectiva, o sea, te hace cambiar incluso romper etiquetas de repente con las que te venías etiquetando, Identificando, claro. sí. Volvés a cero. Yo volví a cero. Y me di cuenta, en este caso en particular, que desde muchos años atrás yo ya venía teniendo señales de que ese mundo en el que me estaba manejando no era mi mundo. El mundo del espectáculo, en mi experiencia personal, fue horrible. No tuve buenas experiencias y yo por una cuestión de que quiero estar, bancaba situaciones que hoy no permitiría jamás. Y siento que esas incomodidades y registrar la incomodidad eran las que me estaban diciendo, Eri, no es este tu camino. Y yo seguí. Y ahí me di cuenta que no era más mi camino y me fue un alivio el día que el médico me hizo una palmadita en la espalda y me dijo, gordita, no vamos a operar tu cadera porque no te puedo asegurar de que te quedes bien. ¿Hace yoga? Yo al otro día empecé yoga y no me cuestioné nada porque yo sabía que ese camino no era el mío. Y ahí entendí que muchas veces seguimos los caminos que otros quieren para nosotros, la parte frustrada de uno la estás cargando vos. Y empecé a decir, pará, ¿yo qué es lo que quiero? ¿Dónde me siento bien? ¿Dónde me siento feliz? ¿Dónde me siento plena? ¿Dónde siento esa ecuanimidad? Ese lugar que decís, ok, es acá, es acá. No hay otro lugar. Requiere valentía. Claro, y da miedo. O sea, de desconectar de todo eso que hasta ese momento había significado, te había definido como Erika, da miedo. Porque uno se arma un personaje de uno mismo, por más que creamos que no. Todos somos un personaje. Mira, yo hace un año y pico estoy con unos temas de nutrición, que se me cayó mucho el pelo, muchas cosas en mi cuerpo, en donde mi cuerpo me empezó a decir, por donde vamos no tenés que ir más. Y una de las alternativas fue empezar a comer carne de nuevo. Yo hace 11 años que no como carne. Hoy, Wow. yo te sigo, pero todos hablan de la importancia de comer Sí. carne. Más allá de que para mí se me hace muy difícil pensar en esa idea, porque en India yo duermo siestas con las vacas en la playa, porque es así, tengo una relación con el animal que alguien que no experimenta eso no va a entenderlo nunca. Yo me creé un personaje con soy vegetariana hace 11 años. ¿Entendés lo que te quiero decir? Y el hecho de pensar en que quizás tenga que volver a comer carne es como la muerte del ego total. Es muy fuerte. O sea, a mí, por ejemplo, Marcelo Suárez me dijo, no comes carne, no te atiendo más. No me atiende. ¿En serio? ¿Te digo así? ¿Entendés? Me dijo. Sí. O sea, no hay forma que vos te recuperes con los suplementos, con esto, con... no me atiende más. Es que Marcelo, Es Marcelo tremendo. es espectacular. Te pregunto algo, por qué nos cuesta tanto ver esas señales, Erika? Vuelvo a tu primera pregunta. Estamos muy desconectados del centro. No la vas a ver nunca.
Porque la gente está todo el tiempo mirando para afuera. No la van a ver nunca si no hacen silencio, si no tienen tiempos de autoescucha, si no tienen tiempo de no teléfono. Yo te puedo asegurar que simplemente con el acto de no comer con el celular, te vas a empezar a hacer preguntas. De no comer con la tele, de irte a dormir sin ver la tele. Los 10 minutos antes de silencio total antes de que concilies el sueño y te duermas. Eso es autoconocimiento. El silencio es la mejor herramienta para el autoconocimiento. Y la gente estaba muy conectada con los dispositivos, con la música inclusive, ni siquiera con el chusmerío en un dispositivo, con escuchar música todo el tiempo, con tener un estímulo que no me silencie. Y realmente si eso no sucede, el despertar no va a pasar nunca. Y es una pena, porque vos en esta vida, vos en David, es esta la vida, es esta la fichita del juego, ¿entendés? Después vendrás en otro cuerpo, con otra... Pero vos acá, tu oportunidad te la estás perdiendo si no despertás, si no registrás, si no te das cuenta. Para mí despertar es darme cuenta de algo, darme cuenta que esto que funcionó hasta este momento, hoy ya no me funciona más. Ok, recalculo, sigo, ¿entendés? Si no aprovechamos eso de darnos cuenta, el tiempo pasa Y y no no, vuelve. no No, nos nutrimos. mira, y ahí hay una cosa que a mí, o sea, siempre me ha llamado la atención, y es que yo a veces me pregunto si la gente, más allá de lo que crea cada una de las personas pues, que nos puede estar escuchando o viendo, que me da la sensación, Erika, de que a veces la gente no se da cuenta de que es una oportunidad única, más allá de que encarnes en otro cuerpo, en otra vida, al final lo que tienes en este momento es ahora. Y tú ves a la gente autómata en la calle viviendo justamente lo que tú decías, sin un propósito. Y me da la sensación, no sé, a veces me da ganas de parar a alguien y decirle, o sea, ¿te das cuenta de qué es esto? Y ya. Pero la gente, en general, le cuesta mucho conectar con el dolor. Tiene una excesiva búsqueda de dopamina permanente y no puede conectar con el dolor. ¿Y qué pasa? Y yo no hablo de conectar con el dolor para regodearte en el dolor, me refiero para sanar el dolor. Y ahí llegamos a un estado más, hablándolo en tu idioma, de serotonina, ¿entendés? Más profundo, más verdadero, sereno por completo. Pero para eso tenés que identificar lo que te duele y sacarlo, ¿sí? La emoción, cada vez que aparece, aparece para ser expresada. Vos tenés ganas de llorar, no sirve que tragues y no llores. No, llorá. Tenés ganas de gritar, pegá un buen grito. Lo que sea, digamos, lo que sea la emoción que necesita surgir, necesita expresarse, tiene que salir la emoción. Porque si no eso, como te decía antes, se cristaliza en tu cuerpo energético y pasa al cuerpo físico. La única forma de poder transformar esa energía que no expresamos en su momento es conectar con esa emoción nuevamente. ¿Entendés? Viste que a veces te pasa que, no sé, algo te pone triste, algo presente te pone triste, pero automáticamente te acordaste de algo cuando eras chiquitito que te puso triste, o algo de tu mamá, de tu papá. Eso es porque esa emoción a la que fuiste no está resuelta. Entonces hay que volver a esa emoción, traerla conscientemente y liberar esa emoción. Y así se limpia, así se sana. Mira, yo hace muchos años atrás hice un retiro que se hace en todo el mundo, que es gratuito, que se llama Vipassana, que es un retiro de meditación budista, te lo recomiendo. Son 10 días de silencio con muy poca ingesta de calorías, se come muy poco para utilizar la mente y tenés 13 horas y media de meditación por día. Son turnos de 1 hora y media, sí, tremendo. Bueno, eh, ellos lo que te proponen, sin contar la técnica en particular, es que vos, en esos lapsos de 1 hora y media, vos elijas una postura en la que quieras meditar y no te muevas. Entonces vos tenés una mosca acá y no te podés mover. No sé, te pica la oreja y no te podés rascar. Te pica. Bueno. Cuarto, quinto día son los días más duros. Eso está estudiado, no sé por qué, pero son como los días más duros. Y yo me acuerdo que estaba en postura de meditación, súper cómoda desde un inicio, pero claro, a la 1 hora y media ya. Y estaba haciendo toda la técnica, y me empieza a doler mucho la cadera. Entonces,
Claro, no te podés mover. A ver, yo hago así, cierro un poquito las piernas, las vuelvo a abrir, ya está, ya se me fue el dolor. Pero no te podés mover, como buena taurina te hace todo perfecto. Entonces estaba así y de repente, claro, era tal el dolor que empecé a temblar, empecé a chivar, toda transpirada del dolor. Y de repente me aparezco acá, era yo misma. Y me digo a mí así al oído, respira el dolor. Y cuando yo digo respirar el dolor, me derrumbo, tipo, se me vacía el cuerpo, no sé cómo explicarte. Y empiezo a llorar, que hoy por hoy el chat de Vipassana me cargan por cómo yo lloraba, con un dolor interno, no de mi cadera, ¿entendés? Ellos lo que te explican con esta técnica es que vos, a través de estos dolores físicos, si vos no reaccionás, sino que llevas tu atención ahí y los respirás, limpiás capas de la mente. Cosas inconscientes que están alojadas ahí, dolores, sobre todo inconscientes, alejados ahí. Si vos respirás ese dolor, ese inconsciente se va limpiando. ¿Sí? Es así. Y a mí ahí se me vinieron todas las escenas de mi vida más tristes y yo lloraba lo que nunca lloré. ¿Entendés? Situaciones familiares que para mí fueron tremendas, que nunca las lloré. Todas juntas. Y de repente ahí viene la monja, es una monja budista, se me para al lado y me empieza, tipo, me pone mano acá, mano acá, mano acá, me endereza, me arma todo el cuerpo y me empieza a guiar la respiración de nuevo. No te quedes ahí, me decía. No te quedes ahí, no te quedes ahí, no te quedes ahí, respíralo. Cuando termina esto, yo me recalenté. Fui y le dije, ¿pero por qué me cortaste este estado? Si yo no sé qué. Y ella me dijo, lo que importa es que vos registres el estado y que te vayas al momento. Después tenés que volver, porque le agregamos tanto condimento al sufrimiento que no es real y es tal cual. Por eso yo te digo, no es regodearme en ese dolor, sino que es observar ese dolor, liberar esa emoción y el show debe continuar. Seguimos. ¿Entendés? Pero el cuerpo, a través de su manifestación, simplemente te informa que hay algo inconsciente que tenés que traer a la conciencia y lo tenés que limpiar. Lo tenés que expresar emocionalmente. O sea, con un grito, o sea, yo sabes las veces que agarré el almohadón y empecé a gritar, a pegarle al sillón con un almohadón y a descargar enojo, descargar ira que no pude expresar en un momento, millones de veces. Todas las almohadas destrozadas en casa de Erika. Mira, es curioso lo que tú mencionas porque, claro, vivimos en una sociedad, probablemente más en Occidente que en Oriente, donde no quiero decir donde no se nos permite expresar el dolor, la emoción, perdón, pero sí se ve como algo, sobre todo, por lo menos yo lo veo desde el punto de vista como hombre, pareciera que expresas una debilidad si demuestras una emoción. Yo he hecho siempre, esto ya lo he contado abiertamente en algún episodio, yo o sea, yo tuve una experiencia de muy, muy pequeñito en una discusión de mis padres por un divorcio. Y claro, la discusión, bueno, era con respecto a un apartamento, los dos éramos niños, mi hermana y yo. Mi hermana arranca a llorar, yo iba a empezar a llorar y mi padre, me acuerdo claramente, me agarra por los hombros y me dice, los hombres no lloran, ¿verdad, David? Y yo, claro, a raíz de eso yo me di cuenta de que yo en muchas ocasiones nunca llegué a expresar emociones, de hecho hasta el punto en el que me costaba decirle a una persona te quiero. O sea, mi novia me podía decir, mi ex me podía decir te quiero, y yo le podía decir tú, yo también. Pero yo expresar la emoción, o sea, literalmente, Erika, era como tener un paredón de frente. O sea, no me preguntes por qué. Yo podía amar a la persona, quererla muchísimo, pero no podía. Entonces, claro, así te van condicionando y era lo que tú decías, al final es un trauma o puede ser heredado incluso de otra generación, pero puede ser también un trauma instaurado por una creencia que ¿Y vos cómo te diste cuenta? Ahora te pregunto yo. ahora cambiamos los papeles. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Mira, me di cuenta porque tengo una muy buena amiga que ella es psicóloga, es Teresa Terol, y yo cuando rompo con mi ex, claro, yo me vi en una situación en la cual me estaba alejando de la persona que en ese momento quería más en la vida y tenía a mi madre también conmigo y tenía que mandarla de regreso a Venezuela. Y yo, Teresa ya sabía toda mi historia y ella me dijo, David, yo necesito que tú te imagines que esta puede ser la última vez que tú ves a tu madre.
Y para mí fue un desbloqueo, o sea, fue un proceso de sanación obviamente difícil, porque para mí era un bloqueo interno que yo no entendía. Y fue así, yo fui a dejar a mi madre en el aeropuerto y fue como que, bueno, esta es la última vez literalmente que podía ver a mi madre, porque uno nunca sabe, uno no tiene el control, lo que tú decías. Y fue como liberarme de esa prisión que yo mismo me había creado, porque al final es una situación, pero no a todo el mundo lo aprisiona. Entonces requiere un trabajo brutal porque al final requiere cuestionarse algo que te define. O sea, así es Erika, así es David, era lo que hablábamos antes, una identidad, una etiqueta. Sí, es desprogramar un programa que vos trajiste y empezar a crear los propios tuyos, sumado a que tu energía taurina hace que seas cero así, ¿entendés? O sea, Tauro es apapache todo el tiempo, es re Claro. expresivo Tauro en su energía, es amor, tierra, contacto, placer, ¿entendés? Entonces más ruido te haría, me imagino. Me están haciendo consultas. No, no, pero No, no, después pero sí es edite, no, verdad. chicos, pero es cierto. Entonces Es más verdad. ruido te hacía, por eso también te despierta, por eso decís, pará, hay algo de esto que a mí no me está haciendo bien, porque no es tu energía. Si vos me decís, si fueses Capricornio, por ahí te digo, sí, es más freezer. Pero Tauro no, Tauro es los sentidos, te rige Venus, el placer, ¿entendés? O sea, no hay forma que no seas una persona expresiva. Si no lo sos, hay que revisar atrás, ¿entendés? No, y Pero a día de hoy soy consciente, Erika, de que, o sea, era parte también de todos esos problemas de enfermedad que tenía, de síntomas, lo que tú decías. Es el idioma del cuerpo, a través del dolor, a través de los síntomas, y entendí que era parte de lo que tenía, del aprendizaje que me traía la vida. pero no le encontrás más enriquecimiento a la experiencia con esta mirada de lo que te pasó. Sí, completamente. A eso me refiero con que esto es lo que le da sentido. Ahí vos fuiste hacia adentro, cuando registraste esa forma de ser con tus afectos, cuando te diste cuenta de tu enfermedad, fuiste hacia adentro y dijiste, ok, hay algo, hay una información acá que ya no va conmigo. Hay una forma de ser que yo estaba haciendo hasta acá, que esto yo ya no lo quiero y necesito programarlo de otra forma y vayas a ver hasta cuándo dura, porque vos te volviste a programar, desprogramaste eso, te programaste de nuevo y hay que ver hasta cuándo dura ese nuevo programa. ¿Entendés? Porque todo el tiempo vamos cambiando, todo el tiempo vamos evolucionando. Lo que para mí es muy valioso de estar despierto es que cuando vos estás despierto siempre vas a una mejor versión tuya. ¿Entendés? Cuando vos estás en el piloto automático, no sabemos si vamos siempre a una mejor versión. Porque vas para donde va la corriente. No vas hacia donde vas. Por ejemplo, o sea, yo tengo una relación hermosa con mi familia, pero yo he tomado un camino absolutamente distinto. Y yo te digo que empecé a viajar a India en el 2016, salvo en el 2021 viajé todos los años, y en el primer año era una loca. En el segundo año mi mamá, ¿por qué me haces esto? Después mi mamá viajó conmigo a India, mi hermana viajó conmigo a India y hoy me aman y aman lo que hago, ¿entendés? Entonces, cuando uno se diferencia, digamos, como cuando vos decís, ok, esta la familia la amo, pero yo ya esto no lo quiero de esta forma, estas formas no son mis formas, no me identifico con esto, genera un movimiento en la familia, porque todos tienen que acomodarse a tu nueva forma. Yo al principio, por ejemplo, cuando empecé a ser vegetariana, yo me llevaba mi vianda. Y al principio era, ¿y por qué comes eso que está ahí? Así que, ¿y por qué? ¿Entendés? Y bueno, y hoy mi mamá me cocina vegetariano. Y al principio me decía, pero estás loca, te vas a morir, no sé qué. Y hoy me cocina increíblemente vegetariano para cuando vamos y no me tengo que ni pensar en qué voy a comer. Pero hasta que eso sucede, hasta que se acomoda todo de nuevo, a todos se les mueve el piso. Claro, es que es una incomodidad. O sea, para ti y para el resto, porque al final es una nueva identidad. Y aquí entra, bueno, seguramente te habrá pasado, es que tú no eras así, Erika. O sea, y aquí te empieza a cuestionar tu entorno y te empiezas a cuestionar tú también. Si realmente para dónde bajes, a dónde quieres ir. Sí. Yo creo que eso es lo que más cuesta, sobre todo en una sociedad en la que vivimos a día de hoy, donde todos estamos observando lo que tú decías, más fuera que dentro. Porque es más fácil mirar afuera que adentro. A mí también se me hace más fácil mirar afuera que adentro. Hoy hablaba con una amiga que me contaba algo en particular que le estaba pasando y yo le decía, yo todo lo que te estoy diciendo me lo estoy diciendo a mí en este momento, porque me es muy fácil de afuera decirte a vos lo que deberías hacer o cómo deberías tomar esto.
pero va acá también. Me gustaría saber cómo el yoga cambió la perspectiva que tú tenías frente a la vida. Mira, yo empecé, ya te digo, obligada por mi cadera. Y me acuerdo que mi maestra en ese momento me dijo, dale 3 meses a esto. Porque claro, yo empecé Ashtanga, Ashtanga es una serie que es fija, entonces siempre haces lo mismo, digamos. Obviamente vas progresando, vas ajustando un poquito más, pero la serie es la misma, entonces más o menos yo habré tardado, no sé, 5 o 6 clases en aprenderme toda la serie completa y ya poder hacerla relajada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y al tiempo realmente empecé a sentir los cambios energéticos en mi cuerpo, ¿entendés? No lo sentí tanto a nivel físico como entrenamiento, porque yo venía de bailar muchas horas, yo hice la carrera de Julio Boca, entonces iba 6 horas por día a danza, entonces a nivel físico no lo sentía, pero a nivel energético lo empecé a sentir, empecé a dormir mejor, empecé a estar mucho más consciente de las cosas que me pasaban porque ella en la clase, a medida, no sé, cuando hacíamos una torsión, ella hablaba de que se activaba el Manipur Chakra y que en el Manipur Chakra están nuestros enojos, es el centro del ego. Y yo decía, ¿qué dice esta? No sé, pero lo siento, ¿entendés? Y de repente iba sintiendo. Y cuando hacemos, no sé, Halasana, la postura del arado, pongan el foco en el Vishuddha Chakra, que es la comunicación, lo que no digo, lo que no expreso, lo que me callo. Me compré un libro, fascinada estaba con el tema y empiezo a leer. Entonces después empiezo a buscar mis conocimientos, digamos, a traer mis conocimientos a la práctica y decir, ok, en este momento se está moviendo esto, en este momento la energía se está yendo para allá. Y empecé a respirar, a aprender pranayamas y los empecé a practicar. Y después un día dije, ok, todos los días me levanto 5:30 de la mañana y medito 40 minutos. Me armé un altar, la imagen, la vela, me cambió la vida. Me cambió la vida interior, mi mirada al mundo fue otra, mi percepción de lo que pasaba, el estado de presencia con la que asumía las cosas que me estaban pasando. Después hice la formación de terapeuta de sonido y me acuerdo que una vez estaba haciendo una sesión hablándole a una mujer con cuencos, ¿no? Yo trabajo con cuencos de cuarzo y estaba con una mujer y ella me contaba una situación en particular y yo le hablaba de la coherencia entre lo que pienso, digo, siento y hago. Y yo le decía, bueno, porque vos, y en un momento, digo, ¿qué le digo? Si yo no estoy siendo coherente con mi presente en este momento, tú, me divorcié, ¿entendés? Dije, ok, esto no va más. Mi relación obviamente no iba más y la estaba sosteniendo porque, bueno, porque uno ama, porque uno apuesta, no por mentirme ni nada en absoluto, la estábamos como súper remando y llegó un momento en donde dije, esto no se rema más, se termina. Me separé, me banqué la que vino, que fue tremenda, ¿entendés? Pero habitando lo que estaba pasando, ¿entendés? Haciéndome responsable de la decisión que había tomado. Y lo que a mí me dio la práctica es ese estado de verdad puro, ¿entendés? La verdad. Hay una palabra en sánscrito que es satya, que es ser verdad en lo que haces, ser verdad en lo que comunicas. Por eso esto que te decía cuando hablábamos al principio del manejo de las redes, cuando yo no me siento bien, cuando no me siento plena, no puedo compartir contenido y no lo hago. No pienso en los seguidores, si me bajan, si me suben. No me importa, ¿entendés? Pero no porque no me importe eso, porque primero estoy yo y no hay forma de que yo pueda compartir un mensaje de amor, sea lo que sea, pero siempre tiene que ver con compartirte para con el otro si yo no puedo estar dándome a mí misma. ¿Entendés? Entonces, eh, la práctica a mí me enseñó eso. Amo compartirlo. Yo me resistí mucho a hacer las formaciones. Yo hice 3 teacher training, 2 con maestros de la India y uno en Argentina. Y me resistí mucho a hacerlo porque yo quería que eso fuese un espacio solo para mí. Necesitaba que fuese como mi casita segura, mi práctica. Y hasta que llegó un punto en donde fui a India por primera vez, yo ya hacía como 9 años que practicaba y nosotros ahí habíamos contratado un señor que nos llevaba a todos lados y él me presentaba ante toda la gente como gurú. Ella, gurú, Erika Dichon, y yo le decía, yo no, para ellos los maestros de yoga son gurú.
Y yo le decía que yo no era gurú, que no tenía la formación hecha. Esto era en septiembre. Y él me decía, vos en diciembre vas a ser gurú. Me decía, no había forma cronológica que yo fuese gurú en ese tiempo. Bueno, entonces él me dijo, vos vas a ser gurú este año. Y bueno, y me quedó. Cuando yo estaba allá, me contacta mi dada, que es mi maestro, que es un monje tántrico, y nos ponemos a hablar. Justo estaba en Argentina, te hago el cuento corto porque es larguísimo y mágico, pero te lo hago corto. Justo estaba en Argentina y empezaba un teacher training un sábado, yo llegaba un jueves, un intensivo de 3 meses. Entonces yo iba viernes, sábado y domingo, 9 horas por día durante 3 meses. En diciembre fui instructora de yoga. ¿Entendés? Qué locura. Después de ahí, bueno, hice 2 más. Pero dije, esto lo tengo que compartir. Mira, hay muchas cosas, hay muchos aspectos en la vida que parecen paradójicos, ¿no? Cuando dejas de perseguir algo, como que más fácil te llega. Y hay una frase que a mí me encanta que no sé si es literalmente así. Dice, deberías meditar 20 minutos al día, salvo que estés ocupado, entonces deberías sentarte 1 hora. ¿Por qué crees que es tan necesario como esa? Porque a mí me da la sensación, yo intento también meditar todos los días unos 20 minutos, y me da la sensación de que tengo más capacidad de ser productivo aun cuando tenga menos tiempo. Pero por ese, no sé si, o sea, no sé cómo si tiene alguna definición, porque es como que si te centraras y estás en una capacidad, no estás distraído en redes sociales sobreestimulado y tienes como una capacidad adicional de gestionar lo que tengas que gestionar. No sé si lo sientes tú así o cómo se percibe desde la cultura oriental. Eh, para, para la gente en India, para los maestros sobre todo, hay que meditar 2 veces por día mínimo. Ok. 2 veces por día. Y ellos se rigen, yo te digo como en la generalidad, según la cultura, se rigen según tu carta astral y tu maestro te da tu diksha, que es tu mantra personal, y el chakra en donde vos tenés que hacer foco en tu meditación en función a lo que tenés que trascender, según tu carta. Para vos hacer uno, para mí otro, para el otro. Mi maestro lo que dice es que si vos haces esa meditación, llegas a un estado mucho, digamos, más elevado de conciencia, más rápido. Ellos es parte de su rutina, esa meditación. No se lo cuestionan, ¿entendés? De repente nosotros, en el mundo en el que vivimos, en el acelere que vivimos, el otro día me llama el Dada y me dijo, ¿estás meditando 2 veces por día, Amrita? Mi nombre espiritual es Amrita Devi. Y le digo, no, Dada, una vez sola. Entonces me dice, bueno, está bien, lo que puedas, me dice. Yo es lo primero que hago al levantarme. Y me pongo una alarma y me pongo la alarma para media hora después, que es hasta el horario que voy a meditar. Y no me lavo los dientes, no prendo la luz ni nada. Me levanto, voy al baño y me siento en mi lugar para meditar y nada más. Y me pongo a respirar, simplemente. Muchas veces digo un mantra, muchas veces me hago como automeditaciones guiadas, sanando cada parte de mi cuerpo, expandiendo la energía luminosa de mi cuerpo. Muchas veces si me cuesta conectar, me pongo música frecuencial o canto mantras. Hoy canté mantras, por ejemplo. Con una intención, con un propósito a un mantra en particular, ¿no? Como direcciono mi meditación y realmente el día te cambia. Lo importante para mí es que lo hagas. No sé cuándo. Hacelo. Pero ¿qué ocurre en ese momento como para, porque acabas de decir algo que es justamente con lo que yo lo quiero conectar. A partir de allí mi día cambia. Se limpia la mente. Que es no se vacía la mente. Muchas veces ordenás los pensamientos en ese momento. Y eso ya te cambia. Y vos pensá que la respiración está absolutamente ligada a los pensamientos, a la mente, al funcionamiento de la mente. Cuando nosotros estamos estresados, nuestra respiración va al pecho, estamos como agitados. Cuando nosotros aprendemos a controlar nuestra respiración va al abdomen. Eso genera un estado más parasimpático, más de relajación en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces, aprender a respirar de forma consciente, profunda, pausada, te aquieta la cantidad de pensamientos por minuto. Eso baja tu nivel de estrés. Por lo tanto, tu cuerpo se relaja.
Por eso se dice que la respiración es el puente entre la mente y el cuerpo. ¿Qué se genera? Se te activa el parasimpático hermosamente. Con ese ratito que vos reduzcas tu nivel de estrés, ya te carga de mucha más energía para el resto del día. Y para mí lo más importante, que esto vos lo podés observar a lo largo del tiempo, es entender que la mente se entrena. Yo creo que medito más o menos hará 9 años y creo que llegué a un estado profundo de meditación 10 veces. El resto no. El resto trabajo para aquietar mi mente. Y ese entrenamiento lo que me permite es, en determinados momentos del día, cuando yo estoy acelerada, cuando estoy atravesando un momento difícil, cuando tuve una situación de estrés, volver a mí. Lo entreno rápidamente, vuelvo a mí y me aquieto y aquieto mis pensamientos. Es como ir al gimnasio, entrenar la mente. Y es, digamos, uno tiene que trabajar la mente de una forma en donde la mente sea tu aliada, no tu enemiga. Y eso se hace con la respiración. Sumado a que después tenés muchas técnicas de respiración para objetivos específicos, para activar tu sistema nervioso simpático, el parasimpático, para enfriar el cuerpo, para calentarlo, para trabajar, activar el Agni y transformar el residuo tóxico no digerido y eliminarlo. Digamos, hay muchas técnicas de respiración, pero la base de la meditación es la respiración consciente que te ayuda a quitar tus pensamientos y a eliminar tu nivel de estrés. Y eso te carga de energía. Y repito, es una herramienta para que vos, cada vez que estés atravesando una situación de estrés, la puedas utilizar y te cambia la energía y a la hora de enfrentar ese problema estás en un mayor estado de serenidad. Porque el problema hay que resolverlo igual, no se resuelve porque medites, no se resuelve porque respires, pero tu estado para resolverlo es otro. Claro, lo que cambia es el estado, no, no el contexto. O sea, el Exactamente. problema sigue Tu estando. forma de actuar ante la situación. El budismo habla de accionar y no reaccionar. Cuando vos te dejás llevar por el impulso, ahí hay reacción, no hay control de la mente. Ahora, cuando vos, esta cosa de contá hasta 10, no es contá hasta 10, es respirar 10 veces. Ok, dale, vamos, ¿entendés? Claro. Te permite accionar con más presencia, no desde el ego también. Miri, te preguntaba antes de cómo te había cambiado el yoga, el, directamente la perspectiva que tenías en base a la vida. Y me gustaría saber, porque sé que desde hace un par de años haces viajes a la India, ¿cómo te ha cambiado? Porque nosotros estamos muy influenciados por Estados Unidos, por el capitalismo, etcétera. Y me gustaría saber cómo ha cambiado tu perspectiva frente a la vida y a la sociedad el haber conectado con una sociedad como la India. India es una de las ciudades más, de los países, ¿no? Más caóticos que yo conozco, eh, en relación a, como a su contexto, ¿no? A lo que vemos, al estímulo. Y para mí es el lugar más profundo y espiritual que existe. Entonces a mí me muestra esas dos polaridades. Y cómo en esa vorágine agitada permanente, la gente se ve. Se ve. Está atento al otro, está atento a ayudarte. A mí me conmueve profundamente la amabilidad de la gente en India, la disponibilidad al servicio que tienen a ayudarte, no hablan en español o no hablan en inglés, la mayoría hablan inglés, pero no hablan en inglés, y el esfuerzo que hacen para ayudarte en lo que vos estás preguntando. Esta cosa de, mi mamá siempre tiene un dicho que es cuanto más compartimos, más tenemos. Esta cosa de compartir lo que tienen, sea esto, se comparte, se da. En India la gente no muere de hambre, por ejemplo. Hay mucha pobreza, pero la gente no muere de hambre porque siempre hay comida para todos. Hay templos Sikh, eh, que le dan de comer a más de 10.000 personas por día. Yo los llevo en los viajes a India y comemos ahí y servimos nosotros ahí. Le dan de comer a más de 10.000 personas por día. Es una locura, de todas las religiones. Y a mí me ha enseñado
profundamente la diferencia, también tiene que ver con mi contexto, con lo que yo tengo que aprender, ¿no? Pero entre lo que necesito y lo que quiero. Creo que es una de las cosas más que me ha sellado India y que me conmueve y que me sirvió para mi vida, darme cuenta si esto lo quiero o lo necesito. Porque muchas veces nos encaprichamos con algo que queremos, me refiero absolutamente al consumismo, ¿eh? Y en realidad quizás sufrís porque no llegás a adquirirlo, pero tampoco lo necesitas. Entonces te pones en este lugar de, "Uf, qué bronca, que no me lo puedo comprar, o yo nunca puedo, yo nunca, no sé qué, yo nunca", como en una postura que a mí me parece espantosa, la he tenido y a veces la tengo también, pero no lo necesito. Y entonces es un sufrimiento que podría evitarse. Entonces cuando me pasa eso de querer algo que por ahí no es el momento para comprarlo o no lo voy a poder comprar, me digo, para, ¿lo quiero o lo necesito? Y no es conformarme, es ver lo que tengo, no lo que me falta. ¿Entendés? Yo trabajo desde los 12 años para ayudar a mi familia, entonces mis hermanas también, y muchas veces, viví esta situación de no poder tener algo que quería, muchas veces, y sufrí mucho por eso. Y hoy, gracias a Dios, mi situación cambió porque trabajo mucho, porque he encontrado la forma de trabajar de lo que amo y de lo que soy, porque siento que lo que hago es lo que soy, y mi realidad ha cambiado, pero cada vez que me pasa esto de conectarme con la insuficiencia, pienso en todo lo que he logrado, y en todo lo que tengo, y en todo lo que me sobra, y en todo lo que otros quisieran tener que yo tengo, y no pueden. Y eso a mí me ha ayudado India a entender eso. Y no implica que yo voy a India y no compro. Yo lo llevo a las fábricas, compran, ¿entendés? O sea, es muy barato India, entonces se compra un montón. Pero hay algo que me pasa cuando yo vuelvo acá, que me cuesta un poco adaptarme con la forma en la que vivimos acá. Yo me siento muy feliz siendo allá. Me he visto así nomás, no me maquillo, ando sucia, ¿entendés? Como que no me importa nada los pelos, no me importa nada, porque no se ve eso, no es lo que se ve, ¿entendés? Entonces, esa versión mía a mí me encanta, la que no está preocupada por cómo me veo. ¿Podría trasladarlo acá? Sí, lo puedo trasladar acá, pero acá la gente te marca cómo te ves. Si engordás te lo dicen, si tenés mal el pelo te lo dicen, si tenés, ¿entendés? Entonces, uno trata de estar lo mejor posible acá, ¿entendés? Y otra cosa que me ha mostrado India, que para mí es maravilloso, es la devoción. El nivel devocional de la gente en India para mí es conmovedor. Y, y yo lo traslado, si bien hay dioses a los que yo les pido, no sé, soy creyente en el Arcángel San Miguel, digamos como personitas, para mí son personitas, por más que sean deidades o ángeles o demás, que yo invoco, he trasladado esa devoción hacia mí. Y comprendo que todo el poder está en mí. Y comprendo que todo lo que yo quiera cambiar se va a cambiar si yo me propongo hacerlo. Y si yo confío en mí mucho más. Y si yo me perfecciono más aún. O sea, todo depende de mí. Yo tengo una frase que a veces Marcos me dice, "Ay, Erika, no es todo, todo se trata de mí". Sí, yo siempre digo, todo se trata de mí. Eres muy Tauro, todo se trata de mí. No, pero no lo digo desde ese No, no, lugar sí lo sé. egoico. Cuando yo digo todo se trata de mí, me refiero a que mi vida va a ser en función a como yo la vea, en función a como yo la proyecte, en función a lo que yo ejecute, en función a lo que proyecte, en función, ¿entendés? Depende de mí. Todo se trata de mí, en vos todo se trata de vos. Las experiencias que yo tenga, las voy a capitalizar o no, en función a la valentía que le ponga a mi existencia. Si las capitalizo, dependen de mí. Si no las capitalizo, depende de mí también. Todo depende de nosotros. Por eso, para mí la práctica, una de las herramientas, la herramienta que me ha dado, es la de autoconocimiento. Por eso empecé hablando del registro. Pues si no hay registro, no hay cambio. Seguís en piloto. Y es como va la mayoría. Y te quería comentar que al final yo me he dado cuenta, Erika, de que
muchas veces en todas esas cosas que buscamos fuera en el mundo material, que no digo que esté mal o que esté bien, pero generalmente buscamos o perseguimos la emoción que hay detrás. Es decir, si a mí me gusta el Lamborghini, generalmente no es por el Lamborghini, es por la emoción que hay detrás de manejarlo, de que te vean manejándolo, del estatus que te pone el tener un auto como ese. Entonces buscas es una emoción realmente y no el objeto en sí. Sí, para mí no está mal que te gusten los objetos. Claro, A mí me encanta vestirme bien, me gusta comprarme cosas, me gusta oler bien. Ahora, lo importante es qué nivel de apego o desapego tenés con eso que tenés. Por ejemplo, yo siempre que voy de viaje pienso, ¿y si pierdo la valija, qué pasa? No importa. Al principio no te decía no importa. Y hoy digo, bueno, no importa. ¿Y si voy a una cena y pierdo la campera, y qué hago? Lo pienso, ¿eh? No importa. Yo puedo ir perfectamente sin esta campera. Puedo ir perfectamente sin todo lo que hay en mi valija. Eso es lo que hay que aprender a controlar. La espiritualidad no se trata de no querer objetos materiales, sino de la relación que vos tengas con ellos. La práctica del desapego, que es súper difícil. En India lo hacen mucho los seguidores de Shiva, que Shiva es... hay tres deidades que son de las más importantes, que Brahma, que es el dios que crea el universo, y todo lo que es creado, en toda cosa que sea creada, aparece Brahma, Vishnu, que es quien preserva, y Shiva es quien destruye o transforma. Pensándolo en un ejemplo de nuestra vida, cuando nosotros nacemos, aparece Brahma en su máxima expresión, todo lo que dura nuestra vida es Vishnu preservando, y cuando morimos, Shiva destruye. El arquetipo de Shiva es un hombre con como un taparrabito y desnudo. Shiva representa el desapego. Y todas las personas, además de la transformación, y todas las personas que siguen a Shiva están con sus torsos desnudos y pantaloncitos o cositas muy flojitas que le tapan su zona genital. Representan el desapego, no reciben dinero, nada, solo comida. Eh, y en India mucha gente hace esa práctica. Y quienes creen en Shiva, quienes veneran a Shiva, no les preocupa la materia. Por eso la pobreza ya se ve de otra forma también. Porque no tienen apegos. Y porque, como te dije hace un rato, la pobreza no tiene que ver con tener hambre o no tener hambre. En India nadie tiene hambre. Entonces, volviendo a tu pregunta, que me voy mucho cuando hablo, eh, no importa que quieras consumir. Estamos en una sociedad consumista. Es imposible no querer consumir. El tema es cuán apegado estás o no a eso que consumís. y lo que tú decías de esa dependencia emocional o de ese estado de no lo consigo y sufres. O sea, es un sufrimiento por elecciones. Es curioso, ¿no? Que al final caemos en ese juego. Y a mí me gusta la perspectiva que tú la ves porque al final es esa parte material. De hecho, de esto habla mucho también Vishen Lakiani. Él habla de que es parte de la experiencia. Todo lo material es parte de la experiencia. Aquí estamos para experimentar el placer, estamos para experimentar la parte material. No se trata de no tener o no experimentarlo. Se trata de justamente de no apegarse. Porque puedes tener una adicción al porno, puedes tener adicción al sexo, puedes tener adicción a las cosas materiales. Y Entonces, entender que no valés por eso, David, ¿entendés? Obviamente que cuando yo me pongo una ropa en donde me veo hermosa y salgo, me siento hermosa. No solo me ves hermosa, me siento hermosa. Ahora, si yo no puedo vestirme de una forma, te digo este ejemplo, puede ser el que se me viene a la cabeza, de esa forma y sentirme hermosa, yo no me puedo valer por lo que por lo que tengo puesto. No puedo creer que valgo por lo que tengo puesto. Por si hay alguien que es más lindo, más linda que yo, que sobresale más o... Porque la nutrición es interna y ese estado de plenitud es interno. Entonces, hay que encontrar un equilibrio ahí. Porque obviamente todos queremos tener cositas lindas o que nos hagan sentir bien. Y es válido ese estado. Somos seres humanos, tenemos ego y el ego hay que alimentarlo también, porque está como súper endemoniado el ego, ¿no? Y el ego es parte, es nuestra personalidad, es lo que nos hace ser humanos. Si no, no seríamos humanos. Y dentro de los conceptos yogis,
hay que, digamos, nuestro trabajo, además de nuestro propósito en este plano, es establecer un balance, un equilibrio entre tu yo soy. Tu yo es el que está vinculado a tus chakras inferiores, ¿no? Los 3 primeros chakras, que es el placer, la sexualidad, la comida, todos los placeres, con tu soy, que es tu conciencia suprema. Es encontrar el equilibrio ahí. De hecho, se personifica, digamos, se expresa con las manos de esta forma. Es encontrar este equilibrio en el corazón, en el Anahat Chakra. Entonces, no hay que endemoniar al ego, ni tampoco hay que creernos los hippies sutiles, sino encontrar ese equilibrio, de verdad, entre tu parte terrenal y cómo lo encontrás. Estableciendo una relación de desapego con las cosas, pero reconociendo el valor de esas cosas también. Y obviamente cuando uno elige esas cosas, David, buscando un estado, y vos podés tener registro de que lo haces con esa intención, eso hay que revisarlo. Eso se ve mucho en la comida, por ejemplo. Cuando la gente come desaforadamente o ocupa un espacio con la comida, ¿no? Esas cosas cuando el que compra, 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 compra y ya no tiene ni lugar para guardar las cosas. Eso es una conducta que hay que revisar. ¿Qué espacio estoy llenando con tantas cosas materiales? ¿Qué hueco estoy llenando con esto? Eso hay que revisar. Pero el equilibrio es el desafío. Sí, que además, bueno, lo hablábamos antes, que generalmente ese tipo de conductas viene de una carencia interna, Mm. que quieres llenar de alguna forma y no lo estás sabiendo identificar por una parte y luego no estás sabiendo tampoco con qué llenarlo. Pero hoy hay un montón de terapias que te ayudan a ponerle nombre a ese espacio que estás llenando y a trabajarlo de otra forma. ¿A qué te Porque, refieres? porque te conduce al sufrimiento igual, porque no vas a llenar ese espacio Claro. con el auto o con las carteras. Hay una sensación, obviamente, de dopamina de corto plazo, de que te la compraste y te vas chocha, llegaste a tu casa, la tiraste y no la usaste más, ¿entendés? Entonces, es real todo eso, me ha pasado, pero hay que ponerle, cuando yo te digo hay que ponerle nombre y apellido a ese vacío que estamos llenando, hay que observar el vacío. ¿De dónde viene ese vacío? ¿Qué experiencia en mi vida, sobre todo en mi casa materna y paterna, me generó ese vacío que yo hoy me siento de esta forma? Y necesito llenarlo con otras cosas. Eso es lo que hay que revisar, porque hoy son las carteras, mañana es el auto, después es la comida, después y nos la pasamos, después es una relación tóxica, digamos, nos pasamos llenando vacíos y hasta que vos no lo resuelvas, que esto es para mí muy importante, hasta que vos no resuelvas esa herida, sea el vacío o sea la herida que vos tengas, la vida te la va a ir presentando con distintos personajes para que vos la veas. Yo me doy cuenta con cosas que me pasan que digo, ok, esto ya está sanado. Suponete, ¿no? Trabajé sobre algo y digo, ok, ya esto está sanado. Y después, al año, se me presenta una situación con un jefe de repente, o una jefa, y me vuelve a activar la misma emoción, con otra experiencia, con otros personajes, en otro contexto, pero la emoción que se activa es la misma. Y ahí me acuerdo de mi padre, no sé qué, de buen nuevo, y dije, ok, entonces esto no está sanado, hay que volver a revisar. Hasta que uno no desmenuza, la situación se va a repetir. No te quiero decir sanar, porque yo no sé si sanamos del todo. Creo que siempre estamos sanando. Pero cuanto más consciente sea la herida, más rápido se limpia, más libres estamos. Y ese es el verdadero trabajo. No hay persona que no tenga herida. Y no hay persona que actúe desde sus heridas. Yo me hice consciente de eso, de lo que tú acabas de mencionar, de que la vida te repite el plato las veces que sea necesaria hasta que aprendas la lección. O sea, es brutal. Y te lo va a presentar, como tú decías, con otros personajes, en otra situación, en otro contexto, en otro escenario. Pero es como que aquí hay algo que tienes que aprender. Mm. Y uno va, no sé, cegado por la vida. Sí, Bueno, y muchas veces eso que se te repite ni siquiera es tuyo. Quizás, esto es para otra entrevista, pero quizás vos estás actuando a través de tu comportamiento algo que alguien de tu linaje no pudo expresar, no pudo sentir, no pudo manifestar, y vos a través de tu conducta expresás eso
no dicho por tu linaje. Clive, esta mujer que te cuento, que es decodificadora, siempre dice, el muerto necesita ser visto. Entonces, todo aquello que alguien de nuestro linaje vivió y no pudo expresar, alguien del linaje descendente se va a encargar de expresarlo. Entonces, de repente vos despertás una enfermedad y primero empezás a investigar respecto a vos. Y después empezamos a armar el árbol genealógico y nos damos cuenta que a alguien le pasó algo parecido. Entonces vos en realidad estás actuando lo que a él le pasó que no pudo expresar. Es como muy rico todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Entendés? Las cosas que yo descubrí, con mi cadera, que yo descubrí y que mi papá descubrió y que mi tía descubrió y que no se dijo en la familia, fue maravilloso. Y algo ahí se limpia y se suaviza. Y yo hace 2 años atrás me hice una tomografía de cadera y mi lesión ya no sale. ¿En serio? Qué locura. No, bueno, y aquí te vas ya a tipo Joe Dispenza, que se ha traído todo esto que parecía hasta Es que hace es así, muchos ¿eh? años muy esotérico. Se lo ha traído al mundo de la ciencia y de gente que revierte enfermedades que se creían incurables en cuestión de días, ¿sabes? Y ahí tú te das cuenta del poder justamente más allá de lo material, que vivimos un mundo material, pero es una fracción, o sea, lo que somos capaces de percibir con nuestros sentidos creo que es el 0.0035% de lo que está ocurriendo. O sea, aquí lo que está pasando en este entorno es menos del 1% de lo que realmente está ocurriendo. Y eso te vuela la mente. Por eso te decía hace un ratito que eso es el miedo a lo desconocido. Al poder que tiene tu mente de crear la realidad que quiere crear. Yo te podría dar ejemplos de situaciones en donde yo creé una realidad y la cumplí y era una realidad impensada para mí, en un instante, una audición. Yo necesitaba una beca para estudiar en la escuela de Julio Boca porque no la podía pagar. Y yo no era tan buena como para ganar la beca. Ganaban los buenos, no el que lo necesitaba. Y yo fui a la audición y dije, la tengo que ganar porque no puedo estudiar más acá. Y yo iba caminando por Avenida Florida, porque ahí queda la escuela de Julio Boca, y yo decía, la beca es mía, la beca es mía. Y yo iba pasando prueba a prueba, fue una audición que empezó a las 8 de la mañana, terminó a las 10 de la noche, y yo ese día brillé de una forma que en mi vida lo hice. Gané la beca y estudié toda la carrera gratis. No había forma que yo ganara la beca, no te lo digo de humilde, no tenía el nivel para ganar esa beca. Ese día, todo lo que marcaban escenas de canto, de teatro, de baile, todo hice perfecto, como en mi vida. La gané. Estudié 4 años la carrera gratis. Como ese ejemplo, te puedo dar 5 más. Pero así. Que mis papás me decían, ganaste la beca. Perdón, ¿entendés? ¿En serio? Te juro por Dios. ¿Tú? Te juro, no, no por desmerecer. No, claro, Realmente, pero... Julio Boca es el bailarín más importante prácticamente del mundo en la época de los 90. Su escuela es la más exigente de todas. Gané la beca. ¿Pero que era ballet? ¿Qué? Comedia musical. Ah, vale. Sí, no, ahí me perdí. Entonces tenés teatro, canto, danza. Creo que la pregunta parece obvia porque ya sé cuál es la respuesta, pero ¿crees en la manifestación? Of course. Sí. ¿En qué momento empezaste o sea, a creer que tenías la capacidad de crear? Eh, de forma consciente, en realidad creo que siempre lo supe, pero de forma consciente, cuando hice el ingreso al profesorado de educación física, que acá el lugar donde yo estudié tiene un filtro muy fuerte en la parte física, y mi mamá me decía, Erika, anótate ahí, hacé el ingreso, pero anotate en otro profesorado también, por si no entras. Y yo le decía, no mamá, voy a entrar, no mamá, voy a entrar. Así, y, y me acuerdo bueno, había rendido el examen y qué sé yo, el examen práctico, me había ido bien, y bueno, yo tenía que esperar el resultado. Esto era en enero, yo tenía que esperar el resultado. Y yo ya le había dicho a todos que había entrado. Sí, sí, yo ya entré al profesorado. Y mi mamá decía, Erika, no, si no dieron los resultados todavía, yo ya entré al profesorado, le decía. Y, y bueno, y cuando fue marzo, quedaban quienes habían entrado, me olvidé de contarlo. Cuando me avisan que entré, me olvidé de contárselo a mi familia, porque yo ya lo venía diciendo desde enero. Entonces me acuerdo que vino mi madrina y le dice a mi mamá, me dice, Erika, ¿y para cuándo tenés la fecha? No, no, yo ya entré. Le dije, mi mamá me dijo, ay, Erika, basta de decir que entraste, que todavía no entraste. Ah, no, le digo, ma, Silvina me llamó y me avisó que ya había entrado. Creo que esa fue la primera vez consciente.
Y después un montón de veces. Y a veces me pasa que cuando no puedo conectar con esa energía que es hermosa, digo, ¿y por qué no puedo conectar con esto para este propósito? Por ejemplo, yo me imagino, yo tengo una imagen visual que soy yo, o sea, yo me estoy viendo a mí de atrás con los brazos así y 3.000 personas haciendo una clase de yoga mía. Yo me veo de esa forma hace muchos años. Y digo, ¿por qué no hago nada para que eso pase? Entonces ahí me lo pregunto, si yo sé que esto es así, ¿por qué no me animo? Bueno, parte de lo que uno tiene que seguir aprendiendo, pero creo profundamente. Y te lo preguntaba, obviamente me parecía obvia la respuesta de que sí creías, porque me da la sensación de que muchas veces a la gente cuando le hablas de esto, no, me da la impresión de que no es que no crean que tienen la capacidad de crear, sino que les da miedo, les da terror saber que son responsables de su realidad. Mm, ¿Por qué, Totalmente. por qué a la gente le da tanto miedo hacerse responsable de lo que les pasa en su vida? No tenemos idea, no lo sé en porcentaje, la capacidad de potencial que tenemos. ¿Hasta dónde podemos llegar? No tenemos idea. Yo creo que es miedo. ¿Miedo a qué? No sé. Miedo a sobresalir, miedo a equivocarse. Digamos, cuanto más te expones, más posibilidades de equivocarte tenés. Em, Creo que hay falta de valentía, de valor a la hora de hacer las cosas. También creo que hay una situación de mucho confort para muchas personas que no se animan a salir de su zona de confort. La realidad es que para arriesgar, para hacer cosas grandes, hay mucho para arriesgar. No sé, digo, vos vivís afuera, venís acá, lo que dejás, tu laburo, no sé, todo lo que armás, todo lo que requiere mucho trabajo, mucho compromiso con el propósito. No sé si todos están dispuestos a eso, Sí, yo creo a que, estar tan incómodos. A mí armar claro. los viajes es re incómodo. Obviamente que una vez que yo estoy allá, es increíble, pero yo tengo alumnos, tengo que dejar clases armadas, grabo 30 clases en un mes, más las 6 que doy por día, tengo todo el cuerpo así que no me da más, llego allá, estoy trabajando a full todo el tiempo, la gente que baja, que te dice que no sabe si ir y lidiar con eso. Es mucho trabajo de fondo. Uno porque ve el reel en Instagram, divino, todos shanty shanty, pero detrás de todo eso hay mucha energía puesta ahí. Pero bueno, yo no me imagino trabajando de 8 a 5 y pasando una tarjeta con el presente. No es mi forma. Yo necesito movimiento. A mí me genera mucha adrenalina, mucho desafío y a mí me gusta esa Erika. Pero entiendo que a muchas personas no les guste ese movimiento. Entonces no arriesgan y están cómodos. Y también mucha gente es feliz con menos también, con menos movimiento. No me refiero a económico, ¿eh? Y en ese confort encuentran su comodidad, ¿no? Más allá de que la palabra sea la misma, su bienestar. Yo creo que la clave está allí en que mucha gente, o sea, me lo llevo al mundo del entrenamiento. Cuando tú hablas, cuando yo hablo de entrenamiento efectivo, para que el entrenamiento sea efectivo, no lo digo yo, lo dice la ciencia, tiene que generar una incomodidad, tienes que atravesar esa barrera de incomodidad. Y yo creo que seguramente te habrá pasado también a ti, de que muchas veces la gente cuando me ve aquí o me ven dando una conferencia, a veces me ponen, para ti es fácil. Y yo digo, mierda, no me jodas. O sea, yo mi primera entrevista que se la habré hecho, no sé, a Indica Montiel hace 5 años, yo sudé la camisa que me las tenía que cambiar de una entrevista para otra de los nervios. Yo no me podía parar en la universidad a hacer una exposición. Yo, de hecho, salía bien en los exámenes para no tener que hacer las exposiciones. Entonces, claro, me enfrenté a la incomodidad. Pero porque tenía, y yo creo que aquí lo anclo con lo que tú mencionabas antes, de que si no tienes un propósito, de si no sabes a dónde quieres ir, no sabes a qué incomodidad te tienes que enfrentar tampoco. Por eso, elegir el camino, digamos, el objetivo es fundamental, porque vos cuando definís el objetivo vas haciendo el camino, ¿entendés? Si vos no tenés un propósito, no sabes para dónde ir. Y respecto a lo de la incomodidad que decís, a mí la práctica me ha enseñado algo muy valioso, que es habitar la incomodidad. Y es una frase que mis viajeros y mis alumnos siempre se ríen cuando yo la digo,
porque es muy difícil habitar la incomodidad. Suponete, en este ejemplo que vos decís, llegar al fallo muscular. Es incómodo, pero si no llegas al fallo muscular, no reclutas mucha fibra. Digamos, hay muchas cosas que suceden en eso, ¿no? Biológicamente. Es necesario para ese objetivo que vos tenés, que de repente sea hipertrofiar, llegar al fallo. ¿Entendés? Vos recorres un camino en función a un objetivo. A muchas personas se les hace muy difícil evitar la incomodidad y yo esto lo veo en las asanas. Por ejemplo, las posturas se suelen sostener más o menos 5 respiraciones. Es una tortura, yo te lo tengo que decir. Sí, lo sé. Pero yo a veces le digo, ¿no podés sostener una postura 5 respiraciones? Yo tampoco puedo a veces, ¿eh? Yo practico y a veces cuando Hernán, mi maestro, me hace indicaciones, yo digo, por Dios, que cuente más rápido. Viste, a mí también me pasa, pero cuando yo estoy del otro lado, se los reflexiono como en la vida, digamos. Habitá la incomodidad de la postura, pon el foco en tu respiración y trascendé el dolor. Y ese dolor que vos trascendés con tu respiración es el dolor de la vida, David, que en presencia y en respiración lo trascendés. Lo mismo que yo te dije de mi ejemplo de meditando. Si yo pongo el foco en lo que me duele, lo observo, le pongo nombre, apellido, lo registro, dónde es, y lo respiro, ese dolor se hace consciente y se trasciende. Cuando vos estás en una postura de guerrero y tenés tu cuádriceps que no te da más y tenés tus hombros agotados porque venís de toda una secuencia de guerreros, si vos pones el foco en tu respiración y la sacás del dolor físico, trascendés las 5 respiraciones. Entonces, donde vos pongas tu atención, va tu energía. Si yo pongo mi foco en el dolor, me va a doler más. Si yo pongo el foco en mi respiración, trasciendo el dolor. Y hay un concepto que es muy hermoso, que me enseñó mi maestro, Surinder, que es, en sánscrito se dice Yakshi. Yakshi significa testigo. Entonces, él lo que te invita, el yoga, lo que te invita siempre es a que vos logres poder conectar con ese testigo observador. ¿Cómo te das cuenta quién es el testigo? Si yo, por ejemplo, el testigo es tu conciencia, es el alma. Si yo, por ejemplo, estamos haciendo una asana o estás haciendo un ejercicio de entrenamiento y vos podés registrar de repente que tenés tus hombros fatigados, claramente vos no sos tu cuerpo, porque podés registrar que tu cuerpo está fatigado. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí. Ok. Si yo estoy meditando y mis pensamientos están así, que van, que vienen, que van, que vienen, y yo lo puedo observar, yo puedo observar que mis pensamientos van y vienen, yo no soy mis pensamientos, porque los puedo observar. Entonces el objetivo de la práctica es integrar tu yo soy, lo que te decía antes, para conectar con ese yakshi, con ese testigo, que no es modificado por nada de lo que le pase a tu cuerpo o a tu mente. Entonces cuando vos estás en el guerrero, yo siempre te voy a la misma postura porque es la que todos sufren, registro que mi cuádriceps y mis hombros están cansados, registro que mi mente dice, por favor, que Erika cuente más rápido, no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más. Pero si yo puedo observar mi pensamiento y mi cuerpo y conectar con mi respiración, conecto con ese testigo que no se afecta por lo que está pasando en la postura. Y lo mismo pasa en las situaciones que pasan en la vida. Si yo puedo observar lo que a mí me está pasando, el momento de estrés que estoy atravesando por X razón, y registro lo que pasa en mi cuerpo, y registro lo que pasa en mi mente, pero digo, respiro esto, habito este estado y sé que esto va a pasar, porque nada es permanente. Nada es permanente. Todo va a pasar. Entonces yo habito este estado de esta situación en presencia absoluta, poniendo todo mi corazón para que esto esté, para que esto se solucione, para que esto se resuelva. Y si no se resuelve, para que yo lo tome con otro estado de conciencia. Podés habitar eso que sucede de otra forma, con otra cabeza. Y el budismo lo que dice es que todo es impermanente, menos la conciencia. La conciencia es lo único que es permanente. Y vida a vida a vida se nutre, se nutre. Si vos entendés los para qué en tu vida. ¿Se entiende lo que digo? Cuando vos entendés el para qué de cada cosa, habitás eso que está sucediendo y capitalizás la experiencia, tu alma hace como, aprendí, tuc, pasamos a la siguiente.
Y así. A la siguiente de David, y cuando vos ya no estés más en este plano, a la siguiente del otro cuerpo que encarne ese alma. Y el alma va creciendo y aprendiendo y aprendiendo. Y es hermoso porque la única forma en que el alma aprende es a través de un cuerpo físico. Si no, el alma es alma y está ahí. Entonces, enraizar eh, en un cuerpo físico y tener esta experiencia es una bendición para el alma. Entonces, tenemos que hacer, eh, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se diría? Como como un culto, un agradecimiento a la vida. Tenés que honrar la vida, esa es la palabra, porque es la única forma que el alma tiene de experimentar a través de los sentidos la existencia. El alma sola no puede tocar, no puede saborear una rica comida, no puede disfrutar un buen vino, una caricia. Necesita un cuerpo. El cuerpo tiene que estar vivo. Por eso es importante todo lo que nosotros compartimos, actividad física, descanso, digamos, las bases que elevan nuestro prana. Cuanto más en forma en el mejor sentido, digo, cuanto mejor esté nuestro estado físico, más linda va a ser nuestra experiencia y más nutricia va a ser para el alma. Y que eso al final es, o sea, es a lo que vinimos, ¿no? A vivir la experiencia. Por eso te hablaba antes de que lo material, el placer, lo superficial, el ego, todo lo que tú comentabas, es parte de esa experiencia que viene esa alma en este avatar, en el tuyo, a Pero si vos experimentar. estás apegado a eso, genera sufrimiento. Y Los lo- budistas dicen que la mayor fuente de sufrimiento es el apego y el deseo. sí, seguramente. Entonces, podemos disfrutar de todo lo material hermoso que hay, de irnos de viaje a un lugar espectacular, ok, con la intención de nutrir el alma, con la intención de realmente estar aquí y ahora y ver ese paisaje increíble que estás viendo y, y estar ahí, pero no para el ego. De verdad que me has volado la cabeza y bueno, me he desviado en un par de ocasiones de la entrevista que tenía, pero lo que quiero hacer como para cerrar es conectar que al final esa falta de propósito viene del hecho de que no somos capaces de conectar con nosotros mismos, de que no nos estamos escuchando, que vivimos distraídos en un mundo dopaminérgico y o esogénico, que es lo que nos rodea. Mi pregunta es, ¿qué están esperando? Real. Yo hay cosas que las he descubierto hace muy poco tiempo y dije, ¿cómo esto no lo supe antes? Obviamente es la vida y uno acepta, ¿no? Los momentos, pero de repente yo veo personas mucho más chicas que yo tengo 41 años, gente más chica en un hermoso camino espiritual y yo digo, qué hermoso, qué tan, no sé, cuando yo me voy a India y voy con mi maestro, veo pibas de 17 años que terminan el colegio y se van a India y yo digo, wow, ¿entendés? Qué hermoso que tan peque tenga la cabeza tan abierta a vivir el mundo de una forma más profunda. Y, y también realmente, o sea, volviendo al prana, volviendo a las fuentes del prana, entender que si yo me alimento mejor, mi máquina funciona mejor, que si yo duermo mejor, mi máquina funciona mejor, que si yo tengo buenos pensamientos, mi máquina funciona mejor. Y en verdad, esta existencia es gracias a la máquina. Entonces, cuando la máquina no te esté funcionando bien, cuando tus hábitos no estén ordenados, pedí ayuda y ordena la máquina, porque es el vehículo. O sea, lo que a vos te permite eh, conectar con tus sentidos es el cuerpo físico. Si no tenemos ojos, no vemos. Si no tenemos orejas, no escuchamos. ¿Entendés? Entonces, capitalicemos eso, vivamos honrando la funcionalidad del cuerpo. ¿Y cómo lo honrás? Cuídalo. Establece el equilibrio. A ver, David, yo tomo vino, como torta, o sea, te quiero decir, pero en una ocasión, el resto practico la impecabilidad. Y a veces me pasa que me acuesto tarde y yo digo, me levanto a meditar igual, porque mi día cambia cuando yo me levanto y medito. Si yo no medito, me levanto enojada porque dormí tarde y encima no medité. ¿Entendés? Entonces me levanto y medito. Hábitos. Claro, es honrar a tu cuerpo. Es tu templo.
De verdad que ha sido increíble, Erika. Y te agradezco un montón porque tenía ya bastante tiempo con ganas de hacerte esta entrevista y de verdad que he alucinado. Me queda una sola duda y no me quiero despedir sin hacértela. ¿Por qué esa gente que muere en esa ciudad no quiere encarnar? Porque para ellos encarnar implica seguir aprendiendo. Es Vale. simplemente esa la razón. Y Y si- ya quieren... no aprender más. Ya está. Quieren ser alma. Si está bien o está mal, no lo sabemos, ¿eh? O Claro, sea, son sus creencias. Pero esa gente va a morir ahí, incluso hay hoteles de moribundos. Hay gente que cuando considera que ya está llegando a su fin, va a esos hoteles y espera la muerte. Y hay documentales, es muy interesante para que los veas, de personas que van a los 60 años a morir y tienen 80 y solo viven esperando la muerte. wow. Es súper, súper fuerte eso. Y es hermoso, por otra parte, la naturalidad con que ellos viven la muerte, como parte de la vida, y todos sus rituales. Es alucinante. Cómo está naturalizado, cómo está integrado, no naturalizado, integrado la vida con la muerte. En Varanasi vos ves los hombres que van como con camillitas hechas de madera, con la persona fallecida llevándola como una camilla, enrollada en telas de colores, brillantina, como cosas, es una fiesta. Claro. Se encarnaron en Varanasi, ¿entendés? No vienen más. Para ellos ese es su, su objetivo. Y vos vas caminando por la calle y ellos van ahí cantando Om Namah Shivaya, llevando a la persona fallecida. Y vos pasás y te vas a tomar un café con leche, por decirte una forma, y del otro lado te pasa el muerto, y es así. Y tenés las chicas, se me vienen imágenes de viajes, ¿no? De chicas re coquetas, hermosas, vestiditas para ir a una fiesta, sacudiéndose la ceniza de los muertos de la cabeza. Porque imagínate que queman muchas personas por día, Claro. no recuerdo la cantidad, pero como si te dijera 15.000 personas por día, ¿entendés? Cenizas es una ciudad de cenizas, por eso el amanecer ahí es tan hermoso, porque se ve teñido por las cenizas. Y de repente ves una chica hermosa sacudiéndose las cenizas y el muerto que pasa. Es increíble, es una película, es alucinante. Qué brutal según donde nazcas o en la cultura en la que nazcas pueda ver el mundo completamente distinto. Mm, De verdad que nada, agradecido Erika de corazón por el tiempo que has compartido aquí este ratito. gracias a vos. Así que nada, me despido. Gracias. Gracias. Gracias.